Ok, muy buenas tardes para todos. Para Alexis que nos acompaña, vamos a dar inicio a la segunda web conference correspondiente al nivel de inglés English That Works Level 1. Estoy compartiendo mi pantalla para hacer un poco más práctica la explicación. Muy bien. Entonces, para la segunda actividad correspondiente al 50% del curso, recuerden que el curso tiene 4 actividades de aprendizaje y que cada actividad contiene un promedio de 3 evidencias. Que lo primero que ustedes deben hacer es estudiar el material, apropiarse de las estructuras y del vocabulario. Vamos a activar la cámara. Y del vocabulario para poder... muy buenas tardes, Mónica. Y para poder tener una comprensión y aprehensión de estos conocimientos y poder implementarlos en la vida cotidiana a través de situaciones que se les pide que simulen en los documentos de evidencia que se pide. Muy bien, pay attention because this week or this learning activity consists of 5 evidences or activities. La actividad número 1, the activity number 1 is exploration. Por lo general, tiene este nombre, pero sabemos que se refiere al estudio del material. El material que se encuentra en el botón Activity 2 dentro de contenido del curso. Luego viene la parte de participar o ver la grabación de la web conference con el fin de que tenga mayor claridad. Ahora sí vienen las 3 evidencias luego de estudiar, que la primera se llama Daily Routine, A World of Differences and Similarities, and Interactive Activity My Day. Pues como siempre recordarles los cambios que hemos efectuado para esta semana o para esta segunda parte, teniendo en cuenta que hubo algunas dificultades con las actividades interactivas, se creó un foro llamado Suba acá los pantallazos, actividades interactivas, en el cual ustedes al ingresar van a compartir a través de un documento Word o de imágenes los pantallazos de las actividades interactivas que vayan realizando. Considero que cada quien puede decidir si realiza como Juan Diego las 4 actividades de una vez o puede ir realizando de a una colocando por favor el título. Es mucho más fácil, ¿sí?, que simplemente colocar evidencias, pantallazos, evidencias virtuales. Sería muy bueno colocar evidencia personal information, my day, my city, o what do they look like, que son las 4 que tenemos. Una vez lo suban, pues esperamos para que yo suba la calificación de manera manual. No van a tener retroalimentación porque las actividades interactivas son más para apropiación. Muy bien. Entonces, comenzando con contenido del curso, nos dirigimos entonces puede ser que debemos por acá empezar, que también es válido. Están las instrucciones del material, support material. Vamos por este lado al activity 2, que es el que nos corresponde. Y miren que de entrada ya nos iba a llevar al material and support materials 2 o 2. Entonces acá nos dice que el material se encuentra en versión multimedia y descargable, como todas las actividades las actividades de aprendizaje que hemos trabajado hasta ahora. Muy bien, entonces acá se nos está abriendo el material. Let's pay attention, listen to the... How often do you study English? In this second learning activity of the English.Works 1 training program, you will learn about routines, adverbs of frequency,
and the pronunciation of plural nouns. Ok, entonces vemos que vamos a trabajar sobre todo rutinas diarias y adverbios de frecuencia. Entonces, como siempre, los invito para que exploremos todo el contenido. Acá hay algo un poco diferente. Diferente no, simplemente que hay una actividad que se nos pide que dice que hay, de acuerdo a un audio de Sarah Anderson, que está en uno de estos botones. Esto se hace con el fin de que ustedes exploren el material, ya que hay aprendices que pasan todos los cursos sin ni siquiera aprender más estructura o vocabulario, sin poner en práctica la cognitecnia y la metacognición que nos ofrecen todos estos cursos. Entonces la invitación es para ello. Vamos a escuchar. Dear learner, this material will help you study the topics related to Learning Activity 2. You will learn about 1. Daily routines and time expressions. 2. Adverbs of frequency. 3. Pronunciation of regular and irregular plural nouns. Básicamente, este último no lo estudiamos, pero sí se recomienda que hagan la práctica, o sea, no se evalúa. Evaluamos las daily routines y los adverbs of frequency. Entonces, chicos, como siempre voy a quitar acá el sonido. He escuchado algunas pronunciaciones de algunos trabajos muy regulares. Sometimes, los verbos lo leen tal cual. Entonces, eso evidencia que uno, o no están estudiando el material, o simplemente lo están pasando así sin tomarse en las 10 o 15 horas que dice la guía que deben tomarse. Porque estamos certificando 60 horas de inglés, 60 horas para 4 actividades de aprendizaje. Es un promedio de 15 horas. De 15 horas cada semana y media más o menos. Entonces, ese es el llamado, a que hagan un proceso real y verdadero, que sea significativo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos tomamos el tiempo de ir leyendo mientras escuchamos, ir repitiendo la pronunciación, nos vamos familiarizando con los sonidos. Remember how to structure different statements using the simple present tense. Where do you work? Do you work? Ok. Acá vemos una explicación de cómo hacer la forma interrogativa del presente simple. Y es un recordatorio. The WH question, where, auxiliary do, subject you, work. Where do you work? Si yes, no questions, do you work? Una yes, no question, quiere decir que su respuesta, la única posible es sí o no. Do you like pizza? No, I don't. Do you study at Sena? Yes, I do. Estas que nos llevan la pregunta de información simplemente se responden sí o no. Las de información, lo que su nombre indica, nos va a decir o a preguntar qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. La respuesta no es sí o no, sino un dónde, un qué, una persona, una razón, por qué, un modo, cómo. Okay, this is important for you to take into account. I don't work every day. I work every day. We have the negative and After this affirmative quick review, statement. it is time for you to become familiar with some of the most common daily activities. Luego de esto nos muestran las actividades diarias más comunes. Entonces acá viene un trabajo de adquisición de vocabulario que solo se logra con la práctica. El inglés no se aprende a través de leerlo. Es necesario tomar una hoja, hacer anotaciones, hacer oraciones. Entonces tenemos diferentes acciones rutinarias, desde la primera que es
levantarse hasta la última que Clean the sería, apartment. Clean the house. acostarse. Ok, let's close it. Entonces acá tengo varias, muchas en realidad. La idea es que ustedes lo puedan trabajar, sweep the floor, dust, vacuum, wash the dishes, do the laundry, iron, feed the baby, walk the dog, watch TV, ¿ok? Remember, there is a translated list with these words in the glossary. Check the button glossary in the main menu or follow the links program materials, support materials, glossary. B. Time expressions. A very simple. Entonces también nos dice que tenemos en el glosario cómo también encontrar estas acciones. Simplemente nos dice que consultamos en el menú principal del programa Program Materials, Support Materials, Glossary. Entonces acá tenemos Program Materials, Support Materials. Entonces acá tenemos Materials and Support Materials. Acá tenemos, luego del material que estábamos estudiando, en la tercera tenemos Support Materials, ¿sí? Y tenemos el glosario, tanto multimedia como descargable. Entonces mire que se nos está ofreciendo diferentes herramientas para poder adquirir un proceso más significativo. Entonces tenemos desde la letra B, por ejemplo, busquemos el verbo get up, está entre la F y la H, y vamos, nos pide una diadema, porque la idea es poder hacerlo face, Face, factory, factory worker, fall, farmer, entonces acá tenemos un glosario que nos puede ayudar, ¿listo? Acá, por ejemplo, tenemos el verbo get up, get dressed, get dressed, get undressed, get up, get up. Tenemos mucho vocabulario que también la invitación es a que ustedes lo trabajen. Muy bien, entonces habla de time expressions, porque es necesario hablar de ciertas time expressions. Cuando hablamos de time expressions, dependiendo del tiempo en el que estemos trabajando, en este caso vamos, por ejemplo, a mirar el presente simple. Para el presente simple, para el simple present, yo, por ejemplo, tomo el verbo get up, I get up. I get up at 6 a.m. on Mondays. Ok, entonces acá tenemos presente simple en afirmativa. Ok, I get up at 6 o'clock a.m. on Mondays. On Monday sería una time expressions. Yo podía también decir every day, todos los días. Every day. Ok, every day, todos los días. In the mornings, en las mañanas. Todos estos son time expressions. ¿Ok? ¿Qué más nos pide la guía que hagamos o que debemos aprender y evidenciar durante este tiempo o durante esta actividad de aprendizaje 2? Es a manejar los frequency adverbs. Entonces, en los frequency adverbs, nosotros tenemos always, que es siempre, always, usually, generally,
generalmente, usualmente, a menudo, often, sometimes, que sería el de la mitad, ese sería como el 50%, sometimes. Luego viene hardly ever, casi nunca, hardly ever. Hay uno que es muy parecido que es rarely, raras veces, rarely, y seldom. Estos tres, hardly ever, rarely and seldom, son muy similares en lo que significan. Esto es como casi nunca, raras veces. Y por último viene el never, que sería el nunca. Entonces, chicos, guys, ¿qué es lo que más nos interesa a nosotros para este nivel? What is the most important aspect for me to evaluate you during this level? It's not only that you memorize the frequency adverbs, but that you place it, que lo pongan, place them o los pongan in the right place into the sentence, en el lugar correcto dentro de la oración. Entonces es muy sencillo, por allá el material nos explica que siempre, y me gustaría que copiaran esto, tenemos un subject, ¿sí o no? Luego del subject tenemos un frequency adverb. Vamos a colocarlo color red. Frequency adverb. Plus, más, el main verb o verbo principal. Main verb. Y un complemento que por lo general son las time expressions, que es lo que estábamos hablando ahorita. Time expressions. Ok. Please. Ok, so this is the structure. Profe, ¿qué quiere decir FA? Frequency adverb. Estos, frequency adverb. Lo que pasa es que cuando yo hago una oración así, escucharla. Yo me levanto a las 6 los lunes, pero me da más información y aumenta un poquitico el nivel de conocimiento del estudiante cuando en este punto, como dice la estructura entre el sujeto y el verbo, acá le coloco un frequency adverb. Queda mucho más completo. Es decir, yo siempre me levanto a las 6 los lunes, colocándole el always. Entonces esta oración quedaría así. Vamos a colocarlo blue. I always. Miren que se traduce igual que en español. Yo siempre, verbo levantarse. I always get up. Siempre me levanto. Aquí me ha cambiado el orden del inglés con respecto a nuestro español. Yo siempre me levanto. Alas. Estas no son las alas de un ave, porque he recibido trabajos donde se nota ahí mismo la traducción del traductor de Google. Escriben así, alas. Entonces, él va a aparecer wings. Esas son las alas de un avión o de un ave. Entonces, aquí uno ya sabe que le da esa tristeza ver esos trabajos. Pero bueno. I always get up at 5 on weekdays. Voy a colocar días laborales o de lunes a viernes. Este weekdays es otra expresión de tiempo, otra time expression. Eso es como decir los días hábiles, de lunes a viernes, weekdays. Ya sábado y domingo entra el weekend o weekend, que acá en Colombia se toma desde el viernes, incluso ya toman hasta desde el miércoles. Entonces, o jueves, ya inventan cosas, bueno. Entonces, I always get up at 5, bueno, este número que va ahí como raro, pongámosle 5, on weekdays. Pero el always, lo importante es la posición. Entonces, la mayoría, por no decir el 100%, de todas las oraciones en inglés llevan el adverbio de frecuencia antes del verbo, digámoslo así. ¿Por qué? Porque si yo estoy negando, yo quiero negar,
Voy a negar con don't. I don't always, yo no siempre. I don't always get up. Entonces, como usted se lo quiera aprender, es más fácil. Puede ser que siempre va en las afirmativas entre el sujeto y el verbo. En las negativas después del auxiliar. Para mí es más fácil, o fue más fácil aprendérmelo, diciendo, siempre va antes del verbo. Mire, antes del verbo, no importa. Professor, I have a question. Yeah, tell me. But when is there a verb to be? Is the first the verb to be? And then the frequency are adverbs? Ok. Cuando nosotros, déjeme yo termino acá, porfa. Entonces, siempre queda antes del verbo, ¿sí? O podríamos decir después de los auxiliares. Si fuera futuro, yo diría I will always love you, como la canción, creo que la de Titanic. I will always love, pero sigue estando antes del verbo. I will always love you. ¿Ok? ¿Quién hizo la pregunta? ¿Sofía? Ay, el guardaespaldas me dice aquí mi esposa. Hey, who asked the question about verb be? What's your name, please? Sofía. Sofía Trujillo. Very good. Ok, como Sofía dice, the verb be is special. Okay, the verb be never permits to be separated. El verbo to be no deja ser separado del sujeto. Entonces, usted nunca va a ver que después del verbo, que el verbo to be sea separado del sujeto. Entonces, en este caso, no voy a poder contestar. En este caso, in this case, the frequency adverbs van siempre después del verbo be. No importa si el verbo be is in present, am, are, is, are, is, o si está en pasado, was, were, when. Bueno, en futuro, cuando hablamos de futuro, ya entraría con la regla del will, ¿sí? I will always be, porque ya entraría y ganaría la regla del will, que el will es el que no se separa del sujeto. Entonces, para resumir, los adverbios de frecuencia siempre van entre el sujeto y el verbo, ¿sí? En el medio, a excepción del verbo be, que siempre van después de él, frequency adverbs. Entonces, la oración quedaría así. Con verbo to be, quedaría I'm always. Miren que el adverbio de frecuencia va después del verbo to be. I'm always at home. I am always at home. Bueno, hoy en día con la cuarentena es todo el día. I am always at home in the mornings. I am always at home in the mornings, ¿ok? Ella nunca está triste. Entonces, she is never, miren que no lo separo, yo nunca separo, I never separate the subject from the verb be. She is never sad, ella nunca está triste. ¿Ok? Entonces, con el verbo be, queda claro de que es porque es inseparable, is non-separable from the subject. Any other question? ¿Qué nos dicen acá? El otro temita es in, on, at. In, on, at. Cuando hablamos de in, on, at, es necesario tener en cuenta lo siguiente. Hay un documento muy sencillo que nos habla de rules para diferenciar in, on, at. Tanto en place como en
time prepositions. Entonces, este documentico el que lo quiera pedir, el que lo requiera, me lo puede pedir por el correo, ¿ok? Y yo se lo devolvería. Acá está más en preposiciones de lugar porque no es fácil, digámoslo que no es tan sencillo. Sin embargo, in significa, todos significan en la casa, en el muro. Lo que pasa es que en el inglés sí se especifica cuál es cuál. Para este tema, yo no lo monto a la plataforma ni nada de eso, porque la verdadera complejidad está en cuando es preposición de lugar. Digamos que tampoco es una controversia o una... Es porque in no es lo mismo que at. Vaya, les pongo un ejemplo bien sencillo. A very simple example. Resulta de que yo me quiero encontrar con Sofía Trujillo. Sofía Trujillo, Sofía, te espero en el hospital. O nos encontramos en el hospital. Entonces yo le digo, we will, sí, en futuro, will meet, nos reuniremos en el hospital. Como no es adentro, o nos encontramos, entonces como no es adentro, sino un punto de referencia, yo pongo at the hospital. Si me quieres decir que trabajas en el hospital, sigo diciendo at the hospital. I work at Sena, yo trabajo en el Sena. Sí, en este momento estoy en mi casa, no estoy dentro del Sena. Si tú me llamas y me dices, hey, okay, teacher, where are you in this moment? Where are you right now? Entonces, si yo estuviese en el Sena, yo diría, I am in Sena. Porque en este momento estoy allá adentro. ¿Dónde está mi mamá o el primo? In the hospital. Esto indica que está hospitalizado o está dentro haciendo algo. Entonces, la diferencia entre in y at es que at es un punto de referencia más general. Para este tema de los frequency adverbs, nosotros trabajamos lo siguiente, y es in para, escuchen, solo meses, months. For example, my birthday is in March. Solo el mes, March. Para solo el año, only years. Entonces yo puedo decir, I was born in 1972. Solo el año digo in. ¿Cuándo más digo in? Los momentos del día, ¿sí? In the morning. Ojo con in the night, que se confunden mucho. In the afternoon. In the evening. De hecho, evening no significa noche, sino tarde. Algunos, no, las estaciones. In the winter, in the summer, o in winter, in summer, in spring, in fall. ¿Ok? Entonces, para eso utilizamos el in. Ahora viene el on. El on lo hacemos para full dates, fechas completas. Entonces, miren la diferencia entre el ejercicio anterior o la oración anterior. My birth date, my birth date, mi día o fecha de nacimiento, no cumpleaños, muy diferente birthday a birth date. My birth date is on, porque voy a decir el mes y el día.
March the 10th. Después de que usted diga otra palabra, después del mes, puede ser el mes y el día, o el mes, el año y el día, debe cambiar el in por el on. ¿Ok? It's important for you to pay attention to that. On para tiempo, días de la semana. Y los días se escriben en mayúscula. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday. Even if you try to tell them in plural, it doesn't matter whether they are in singular or in plural. On Mondays, los lunes. On Fridays, los viernes. Entonces, días de la semana con on. Para la expresión on time, a tiempo. ¿Ok? Y el último que es at, para las horas del día, cuando digo I get up, I never, adverbio de frecuencia, I never go to sleep, gracias. I never go to sleep, yo nunca me acuesto, I never go to sleep at 11 p.m. ¿Ok? I never go to sleep at 11 p.m. Entonces, at significa a la 1 o a las 2. Ahí está toda la palabra a las o a la 1, a las 2. ¿Ok? Entonces, el at para expresiones del día. Aquí es donde yo les decía lo de night. Entonces, a mediodía, at noon. At noon es lo mismo que decir at midday. Estas expresiones son lo mismo. ¿Sí? At noon, at midday. At night, en la noche. O at midnight, a medianoche. Entonces, para estas 4 expresiones también va la palabra at. La preposición at como preposición de tiempo. Tiene otras funciones, pero para que no se me compliquen, todo esto está en el material. Estamos acá en Google Chrome. Ok, entonces estudiense las diapositivas. Aquí hay unos ejemplos. On, weekdays, yes, weekends, y los días de la semana, of course. For example, Anthony works very hard on weekends, on Mondays and Fridays. In August, solamente el mes. In December, at 6 a.m., at noon. Adverbs of frequency. Aquí nos enseñan always, usually, frequently, often, sometimes, occasionally, rarely, seldom, hardly ever, never. En realidad son como 14 o 15. Algunos más usados que otros. Occasionally no se escucha tanto como generally. Frequently se usa. Usually se usa más. Son muy parecidos en frecuencia. Usually o frequently. Que es que no, que usted me mandó usually y usted quería decir el 82, entonces lo hizo mal. No. Eso no es tan rígido. Simplemente sepan qué significa y utilícenlo. Pónganlo en el lugar donde debe ir dentro de la oración. And that is the most important. For example, look at this affirmative statement. They always go to bed early. Time expression, temprano. Es una time expression very, very useful. Okay, remember, never, seldom, rarely, occasionally, hardly ever are not usually used in the negative form. Pues obvio, casi nunca se usa. Yo no, casi nunca. O sea, es una redundancia. Yo no, nunca. Yo no, raras veces, porque eso de hecho indica algo negativo. Ok. Algo para tener en cuenta, lo que decía Sofía. Miren que va después del verbo be. Ok. After verb be, not before. Y ya viene la pronunciación, que esto, bueno que lo practiquen, pero no más importante que lo escriban bien. Mire, yo les voy a hacer un ejemplo aquí sencillo. Wait a moment. I'm going to take this, just this. Pay attention. I take this and I say, okay,
un vaso, glass. Entonces yo digo, aunque hablemos de pasado, I broke a glass. Es a glass. Sí, yo quebré un vaso. Pero resulta de que no fueron uno, sino dos. Ahora, ¿cómo hago para colocarle aquí el plural? Yo no puedo colocar una S más. Glass, no daría. ¿Cómo hago yo para diferenciarlo? Viendo que el sonido en el que terminan es muy similar a la S. Mire, glass, quiz, wish, which. Incluso los que terminan en X, como caja, box. Entonces es imposible ponerle una S y hacerlo sonar en plural. Entonces, por eso la Real Academia de la Lengua Inglesa nos permite agregarle una sílaba más. ES. Glasses, glasses, quizzes, wishes. Bueno, esos son deseos. Como sustantivo, son deseos. Witches, brujas. ¿Ok? Witches. Boxes, cajas. Entonces es más, yo me enfocaría más en la escritura, en el spelling, para que tengan eso en cuenta. ¿Cómo funciona esto? En tercera persona, que es algo en lo que se han equivocado mucho cuando describen, por ejemplo, A World of Differences and Similarities. Entonces, por ejemplo, Scott never, nunca se levanta. Never get up. Resulta de que por ser Scott, tercera persona, está entre he, she o it, que esta es la tercera persona, que lo explicaba en la primera clase, en la primera diapositiva, en la primera web conference. Cuando el verbo está en tercera persona singular, debe llevar la S, que es la misma regla que se le coloca al plural. Scott never gets up, pero ¿qué tal si es Mary? Mary usually, digamos, lava. El verbo lavar termina en un sonido parecido a la S. Entonces, ¿cómo hago yo para...? Mire que la misma ley que funciona con los plurales funciona acá en la conjugación de tercera persona. So, it's very difficult to make the difference. Mary usually washes. Es ridículo. Entonces toca agregarle una sílaba más. Mary usually washes her clothes, lava o su carro, washes her car on Sundays, los domingos. Bueno, aquí le tengo una preguntita. Yes, practice makes masters. Practice makes masters. Look, chicos, nos queda un minuto larguito para que si los saca de la reunión vuelven a ingresar. Entonces, I consider very important practice, y como lo dice el compañero Alexis, creo que fue, enseguida vamos a mirar las prácticas, lo importante de ellas. ¿Ok? How important, look at this irregular. Esto sí me parece importante que lo trabajen. Yo les pido un favor, vamos a cerrar. Wow, esto se me llenó, no me había dado cuenta. Hasta ahorita están nomás Alexis y Mónica. Bueno, qué buena la participación. Entonces, chicos, volvemos a ingresar, porfa, ¿vale?